Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes y antes que nada agradecerles la invitación a Aña Las Brujas y en particular a Daniel Vázquez, que nos permite mostrar el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el equipo de Viña La Estanzuela, con la plataforma del sistema lechero de Viña La Estanzuela. Esta presentación tiene dos partes. En una vamos a mostrar los resultados que tenemos ya más trabajados, que surgen de la primera intervención que mantuvimos. Y la segunda es un poquito más, está más fresca. Y bueno, miro a Andrea ahora, que seguramente está expectante. Pero son datos que vienen más fresquitos y tienen un análisis menos firme, pero igual se los queríamos mostrar. Bien, en principio la interacción se da entre el equipo de la Unidad Tecnológica de Lácteos en La Paz, en Colonia La Paz. Estamos cerquita de Río Rosario, cerca de Nueva Helvecia y cerca de Colonia Valdense, para los que no nos conocen. Y, como les decía, el Sistemas Lecheros de Viña La Estanzuela, liderado por Santiago Fariña. Bueno, esta idea de interactuar surge cuando nosotros recién llegamos a la región. Estamos allí desde el 2015 y reconocíamos a Iña como un socio estratégico, estable y que trabajaba justamente en lechería. Y la idea era fortalecer justamente, ¿no? Por un lado, aprovechar esas fortalezas que ya existían en Iña en cuanto a una gran plataforma robotizada con un sistema de registro de datos vinculados a la alimentación, al manejo de los animales y gran profesionalismo. Y en el caso de UTEC, una unidad tecnológica recién fresquita, recién estrenada, con capacidades analíticas para explotar. Y la idea era justamente explotar esta sinergia y agradecemos a Iña la confianza que tuvo en ese momento que nosotros recién arrancábamos. La primera colaboración se dio en el marco del proyecto 10.000 de Viña La Estanzuela. Está finalizada y los objetivos del proyecto generales eran evaluar en condiciones de campo y a escala de sistema completo sistemas de producción de alta producción forestaria basadas en la producción de leche a partir de forraje con estrategias de alimentación y genotipos contrastantes. La contribución nuestra consistía en esa leche que se producía, estudiar el perfil de ácidos grasos y ver si había variación en el contraste que existía entre los sistemas de alimentación contrastantes y dos genéticas distintas que estaban incluidas en el proyecto. También hicimos hincapié en ver si los cambios a medida que avanzaba o que cambiaba la ingesta de pasturas en los dos genotipos se daban más rápido o más lento en función de la raza. Se siguió, obviamente tomamos muestras de leche del diseño experimental que Iña había planteado, que era un diseño de bloques completamente al azar, de factorial de 2×2. En este diseño había 30 vacas por tratamiento y... Perdón. Ahí apareció. Ahí. Bien, entonces trabajamos con dos genotipos. Ahora ahí. Trabajamos con dos genotipos, una que era la holando neozelandesa y holando norteamericana, Canadá y Estados Unidos, y después dos estrategias de alimentación. La primera lo que hacía era fijar el porcentaje de pastura directa que recibían los animales básicamente a un 30% en el promedio anual, y la otra estrategia estaba más que nada vinculada a la disponibilidad de pasturas que se podía producir en la plataforma y entonces los animales iban a consumir el máximo dentro de lo que estaba disponible y esto constituyó aproximadamente el 48% del promedio en la dieta anual. Entonces lo que se comparó fue justamente esos cuatro factores. Trabajamos con 10 vacas por tratamiento, con la unidad experimental, la vaca individual, y se juntaba el ordeñe matutino y vespertino. Y luego se muestreaba cada 15 días, nosotros tomamos muestras durante 3 meses y medio, en un total de 7 puntos de muestreo. Y aquí podemos observar, ya lo voy a lograr, aquí podemos observar el cambio en la ingesta de pastura para los 4 tratamientos que nosotros habíamos definido. El grupo que dice GFIX, ¿no? Justamente era el porcentaje de pasturas que estaba fijado. Esta fue la ingesta de pastura por esos dos tratamientos. Y en el caso del GMAX, vieron que la variación es bastante a lo largo del periodo, y esto fue importante porque nos permitió sacar las conclusiones.
Lo que hicimos fue un análisis clásico de perfil de ácidos grasos. Básicamente lo que hicimos fue, después trabajar con ese perfil de ácidos grasos y calcular índices que son bastante conocidos, pero uno de ellos es el índice heterogénico, que nos va a indicar la tendencia justamente de estos ácidos grasos a adherirse a las células, y después el índice trombogénico, que indica la tendencia a formar coágulos en los vasos sanguíneos, ¿no? Por último, calculamos también el índice de untabilidad, que es un índice propuesto por O'Callaghan. Básicamente es muy sencillo, calcula el cociente entre el ácido palmítico y el ácido oleico, pero nos da una idea de que cuando elaboramos esa manteca, qué tan fácil va a ser untarla o si va a ser muy dura. Entonces, eso teniendo en cuenta que en ese momento había ciertos problemas en Canadá, por ejemplo, con mantecas muy duras, nos parece importante ver qué ocurría a lo largo de este estudio. Y para hacer el análisis estadístico nos enfocamos fundamentalmente en el grupo donde la pastura variaba para entender si existían correlaciones con las variables de respuesta y también entender las pendientes que se obtenía para cada una de las variables de respuesta en función del genotipo, si cambiaban o no, para poder compararlas. En estos gráficos que ven aquí tenemos los cambios, por ejemplo, para el ácido palmítico o para el ácido oleico. Vemos cómo cambiaban los valores de la concentración relativa de estos ácidos en función de la ingesta de pastura para cada uno de nuestros 4 tratamientos. Recuerden que en el caso de los tratamientos de ingesta de pastura fija, los vemos acá en rojo y en rosado. Ven que no hay mucha variación, el porcentaje de pastura es ese que les mostré en la tabla precedente. Y en cambio, para los que tenían el porcentaje de pasturas que variaba, el comportamiento que observamos y que determinamos era más que nada casi lineal, ¿no? Se hicieron regresiones que nos mostraban cómo, tanto para el genotipo de holando norteamericano como para para el neozelandés, vemos que se puede asociar un comportamiento lineal y que en el caso del ácido palmítico decrece a medida que aumenta el porcentaje de pastura. Si vemos lo que pasa con el ácido oleico, que es un ácido insaturado, el comportamiento es inverso, ¿no? Vemos cómo las curvas tienen la pendiente inversa, positiva, y aumenta a medida que aumenta el porcentaje de pasturas que ingieren los animales para los dos genotipos, el neozelandés y el norteamericano. Algo similar ocurrió para el ácido linoleico y para el linoleico conjugado, que este es de importancia nutricional, porque está presente justamente en la leche y porque tiene propiedades beneficiosas para la salud, entre ellas, anticancerígeno, disminuye la inflamación, las que ustedes ya conocen. De vuelta, observamos comportamiento creciente a medida que aumenta la pastura ingerida por los animales y la ingesta de pastura. Y cuando vamos a los índices, vemos que en los índices también podemos encontrar relaciones lineales entre lo que ocurre con la ingesta de pastura y el índice calculado. Obviamente estos índices se calculan a partir de los valores de ácidos grasos. Esto no fue una sorpresa, pero la verdad es que los ajustes que obtuvimos fueron muy buenos y eso nos sorprendió bastante. Vemos cómo el índice heterogénico disminuye a medida que aumenta el porcentaje de pasturas consumido por los animales y, por ejemplo, para los rebaños que tuvieron ese aumento de pastura en la dieta, en la genética norteamericana, vemos que disminuye el índice incrementando un 10% de ingesta de pasto. El índice disminuye 0,17 unidades y disminuye 0,32 unidades del índice para la neozelandesa. Aquí ya empezábamos a ver un comportamiento más acelerado o una respuesta más rápida para la genética neozelandesa que para la norteamericana. Este comportamiento se mantuvo para lo que fue el índice trombogénico, igual, ¿no? Y de igual modo la velocidad de cambio fue mayor para la genética neozelandesa. Y en el caso del índice de untabilidad se observa el mismo comportamiento, ¿no? Una disminución del índice a medida que aumenta la ingesta de pastura. En este caso, el índice de untabilidad
nos da una idea inversa, ¿no? A menor índice de untabilidad, eso quiere decir que podemos untar mejor la manteca. Bien, también el cambio fue mayor, más rápido para la genética neozelandesa. Entonces, dentro de los efectos del genotipo se encontraron diferencias significativas para todos los ácidos grasos. La respuesta de la genética neozelandesa es más rápida y bueno, no voy a hablar de los incrementos, pero se observaron rápidamente en 15 días estos incrementos, ¿sí? Como conclusiones de este estudio, lo que nosotros observamos es que justamente, bueno, un sistema de alimentación caracterizado por un consumo maximizado de pasturas en las vacas de genotipo neozelandés y norteamericano genera disminución en el contenido relativo de ácido palmítico e incrementa ácidos insaturados como oleico, linoleico y linoleico conjugado. Y los índices, el heterogénico, el termogénico y el de untabilidad, disminuyen con el aumento del consumo de pasto. Y por otro lado, comparando los genotipos, las neozelandesas mostraron mayor velocidad en lo que es la adaptación a estos cambios, ¿sí? Que se dieron más allá de 15 días. Y en el caso de la norteamericana, lo que si observamos, voy a ir un poquito para atrás. Bueno, no, para atrás. Así. Los valores de la genética norteamericana, si miramos los gráficos, en cuanto a lo que son los valores de las concentraciones de los ácidos insaturados, por ejemplo, están siempre por encima de la genética neozelandesa, ¿no? Y también el índice de untabilidad está por debajo. O sea que eso es una diferencia en las dos genéticas. Bueno, como resultado de esta interacción se redactó una publicación que fue publicada en el Journal of Dairy Communications y también se asoció trabajos de final de carrera de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos a este trabajo que obtuvieron su título luego de presentar y defenderlo.